Capítulo 13. La oración de fe. Santiago 5 del 13 al 18. En esta sección vamos a considerar la oración de fe. Necesitamos el espíritu de oración e intercesión en la iglesia para que se cumpla todo lo que Dios ha prometido. La oración es poderosa. Es esencial para todo cristiano y especialmente para los ministros. Debido a que los ministros deben tomar muchas decisiones, ellos deben estar constantemente en oración para recibir sabiduría y dirección del Señor y para oír de Él. Cuando tengo que tomar decisiones, a menudo camino alrededor del auditorio del Instituto Bíblico y oro en lenguas hasta que escucho del Señor. Los cristianos que han tenido el mayor impacto en el mundo, en la historia de la iglesia, fueron hombres y mujeres de oración. Recientemente, leí una historia acerca de John Wesley cuando iba a bordo de un barco. El barco era llevado por la corriente lejos de la costa inglesa y no había viento. Había gran consternación entre las personas a bordo porque pensaban que se estrellarían contra las rocas y todos se ahogarían. Cuando John Wesley, quien leía un libro, preguntó, ¿cuál es el problema? La respuesta fue, no hay viento. Wesley descendió hasta la parte inferior del barco y oró cerca de 5 minutos, y luego volvió a su silla y comenzó a leer de nuevo. De pronto vino un fuerte viento y condujo al barco hacia su destino. El doctor Adam Clark, quien estaba con John Wesley en ese momento, dijo que John Wesley no pareció sorprenderse cuando el viento llegó. Él asumió que vendría, pues había orado creyendo que el Señor respondería a su oración. George Mueller fue otro gran hombre de oración. A través de la oración, él recibió todo el apoyo y suministros que necesitó para cuidar de los huérfanos en su casa de fe, y sus oraciones produjeron milagros. En cierta ocasión, mientras viajaba a los Estados Unidos para cumplir con un compromiso, el barco en el que iba disminuyó su velocidad debido a una terrible neblina. Mueller le rogó al capitán del barco que siguiera adelante, pues no quería llegar tarde a su reunión. El capitán se negó, pues la neblina era muy peligrosa para continuar. George Mueller llevó consigo al capitán a su cabina y oró por unos minutos. Luego subió confiado que la nube de neblina había desaparecido. Y por supuesto, cuando subieron, había desaparecido y pudieron continuar su viaje. Es el privilegio de los hijos de Dios orar y pedirle a su Padre Celestial que sus necesidades sean suplidas. Cristo dijo en Mateo 7, 7 y 8, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá». Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cristo dijo a sus discípulos mientras iban de camino al Getsemaní en Juan 16, 24, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido». Toda nuestra vida depende de pedir al Señor por lo que necesitamos, así como un niño depende de su padre para todo. Sin embargo, hay condiciones para pedir y recibir. Cuando pedimos algo a nuestro Padre Celestial, debemos pedírselo en fe y creer que lo vamos a recibir. Santiago dice en el capítulo 1, 6 y 7, «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor». También debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Leemos en 1 de Juan 5, 14 y 15. «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Muchas veces, Dios Padre no nos da lo que pedimos porque estamos pidiendo algo que es contrario a su voluntad para nuestra vida y algo que sería dañino para nosotros. Una vez, hace muchos años, mi esposa y yo necesitábamos comprar un auto que estuviera en mejores condiciones que el que teníamos. Habíamos estado orando por un auto, pero nada se materializaba. Uno de los estudiantes del Instituto Bíblico donde enseñábamos sabía de nuestra necesidad de un auto nuevo y me dijo que sabía de un auto que me gustaría. Mi esposa y yo fuimos a verlo y nos gustó, así que simplemente le pedimos al Señor que nos proveyera ese auto. Obtuvimos lo que pedimos, pero fue un fracaso, ya que era un auto malo que constantemente se descomponía. Lo que debimos haber hecho al ver el auto era preguntarle al Señor si este era su elección para nosotros. Por lo tanto,
siempre pregunta primero si algo es la voluntad del Señor y si lo es, entonces pídele a Él que te lo provea. En esta sección vamos a ver cómo la oración de fe puede sanar a los enfermos. También Elías nos es puesto como un ejemplo de la oración ferviente y persistente. No es suficiente orar una sola vez. Muchas veces necesitamos orar 7 veces hasta que recibamos la respuesta a nuestra oración, como sucedió con Elías. 7 es el número de cumplimiento. Debemos persistir en la oración hasta que recibamos nuestra petición. 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando estemos afligidos, debemos orar. La oración es la única solución. Luchamos contra fuerzas espirituales. Los ataques espirituales nos pueden deprimir e incluso afectar físicamente. Cantar al Señor y regocijarnos en Él derribará esta opresión del enemigo. Pablo dijo en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es un ejercicio espiritual que debemos practicar. 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad está en la redención. Por su herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. El aceite es un símbolo del bendito Espíritu Santo. En la era levítica, el aceite de la unción era derramado sobre los sacerdotes antes que ellos desempeñaran sus funciones. Levítico 7:36. Y también sobre los reyes. Primera de Reyes 1:39. Con la unción venía la manifestación espiritual apropiada y la capacitación para desempeñar sus funciones. Pero cuando los ancianos ungen a los enfermos, el espíritu de sanidad desciende sobre la persona afligida y con la oración viene la sanidad para esa persona. 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Pueden haber muchas razones por las que una persona esté enferma. No es necesariamente debido a que la persona haya hecho algo malo. Job fue severamente criticado durante su prueba, aunque fue uno de los 3 hombres más justos que jamás vivió, junto con Noé y Daniel. Ezequiel 14:14. Él fue afligido por un tiempo con dolorosas llagas. No seamos como sus amigos que lo juzgaron con su mente natural en lugar de ver su situación a través del Espíritu del Señor. 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos tener mucho cuidado con los servicios de confesión. La confesión pública en la iglesia puede exponer a una persona de recibir ataques. Únicamente en determinadas ocasiones, cuando Dios específicamente lo dice, una persona debe reconocer públicamente su pecado. Si has hecho algo realmente malo, ten mucho cuidado a quien se lo confiesas, pues esa persona tendrá poder sobre ti, y como sucede con frecuencia, se lo dirá a otros. Se nos dice que la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Notemos que Santiago dice que es la oración ferviente del hombre justo la que puede mucho. Por lo tanto, una persona puede orar por 5 horas al día y parecer muy espiritual externamente, pero si no es justa, sus oraciones no serán efectivas. 5:17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora llegamos a la vida de un gran guerrero de oración, Elías. Primeramente, Santiago nos dice que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era humano y tenía emociones así como nosotros, y experimentó las mismas pruebas a las que nosotros nos enfrentamos. Elías conoció grandes alturas del ministerio, pero también grandes depresiones personales y valles. Dios usó a Elías para destruir a los falsos profetas de Baal y tomó los corazones de los israelitas de vuelta a Jehová. Primera de Reyes 18. Sin embargo, después de esto,
él fue amenazado por la reina Jezabel y huyó de ella al desierto. Allí estaba tan desanimado y abatido que le pidió al Señor que le quitara la vida. Primera de Reyes 19:4. Elías experimentó un terrible valle después de una tremenda victoria. Tan pronto como obtenemos una victoria en nuestra vida, el enemigo viene inmediatamente y trata de derribarnos. El Señor le dijo al profeta Elías que orara para que no lloviera. Él oró fervientemente y no llovió en Israel por 3 años y medio. Leemos acerca de esto en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías era un hombre que tenía una relación tan íntima con el Señor que tenía un tremendo poder en oración. Sus oraciones cerraron los cielos y no llovió por 3 años y medio. Este es el poder de lo alto. Cuando fue el tiempo de Dios para que volviera a llover, Él le habló a Elías en Primera de Reyes 18:1. Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías fue delante de Acab y confrontó a los profetas de Baal. Entonces estuvo preparado para orar para que lloviera. Leemos en Primera de Reyes 18, 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu auto y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La respuesta a la oración de Elías no vino la primera vez que oró, ni la segunda ni la tercera. Él tuvo que perseverar en oración y no rendirse hasta que supo que Dios había respondido a su oración. Tuvo que orar 7 veces antes de que algo sucediera. ¿Ves esto? Solo porque Dios había dicho que Él enviaría lluvia, esta no vino. La lluvia no vino hasta que Elías perseveró en oración e intercesión. Esto es una aplicación muy relativa para nuestra vida como cristianos hoy y para nuestras iglesias locales. Dios nos ha dado a cada uno promesas individuales. Sin embargo, solo porque Dios nos ha prometido algo, no significa que lo vamos a recibir. Tenemos que orar para llamarlo a existencia, como lo hizo Elías. Quiero compartir otra historia personal que involucra un automóvil. Aprendí una lección a través de esta experiencia que jamás olvidaré. Hubo otra ocasión cuando mi esposa y yo necesitábamos desesperadamente un automóvil. Habíamos estado orando ardientemente por uno. Entonces, cierto pastor que conocíamos nos dijo: hay alguien que tiene un automóvil que quiere donar, y estoy seguro que se los donaría a ustedes. Después que oímos esto, sentimos que este era el automóvil que Dios había escogido para nosotros y dejamos de orar. Para nuestra sorpresa, unos días después, este pastor nos dijo: lo siento, pero el automóvil fue dado a alguien más. Entonces, Dios me habló claramente: no dejes de orar hasta que veas la respuesta. Para concluir esta sección acerca de la oración, veamos juntos lo que el Señor dice en Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Dios dice que no va a descansar hasta que todos sus propósitos para su iglesia y para Sión sean cumplidos. Entonces, el Señor nos dice en el versículo 6 cómo se va a cumplir esto. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis. Para que se cumplan sus propósitos para su iglesia, Dios ha ungido guardas en el cuerpo de Cristo que son poderosos en oración. Ellos orarán hasta que Dios responda a sus oraciones. Dios da promesas, pero esas promesas solo son realizadas a través de la oración. La oración es la fuerza por medio del cual Dios y todo el cielo se mueven. El Señor
desea que seamos guardas que tienen el espíritu de oración e intercesión. Debe haber gemir y dolores de parto en el espíritu hasta que todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida personal y en la iglesia suceda. Por favor, amado, pídale a Dios que le haga un guarda para hacer que sus propósitos se cumplan. No le dé tregua a Dios hasta que sus promesas sean cumplidas y sea un guerrero de oración en el ejército de Dios. Amado, pídale a Dios que le haga un guarda para hacer que sus propósitos se cumplan.